Baruch Hashem. Bien, después de haber hecho parte de los rezos de Shaharit, el rezo de la mañana, y después del Kiddush matutino, en esta mañana de Shabbat, día 28 de mayo del año 2022, y día 27 del mes hebreo, el mes de Iyar, del año 5782 de la creación del mundo, vamos a continuar abriendo y desarrollando Bejucotai, la parashá número 33. Estamos en el tercer Sefer Torah, Sefer Vaikra, libro de Levítico, capítulo 26, que por cierto en este Shabbat se cierra este tercer Sefer. Ahora, en este capítulo 26 de nuestra parashá de hoy tenemos que a quien observa, a quien pone en práctica y obedece los mandamientos de la Torá, Hashem, el Boreolam, el creador del mundo, bendito sea Él, le promete bendecirle y prosperarle en todos sus proyectos. El Eterno le promete que en todas sus inversiones va a salir bien, va a salir adelante en todas las áreas o en todas aquellas actividades que emprenda. El Eterno promete que Él va a hacer que la energía de su bendición descanse en esas actividades. Así que en la parashá de hoy tenemos que a todos aquellos que observan los mandamientos de la Torá, en todo lo que hagan, ejecuten o lleven a cabo, en toda acción que ejecuten, el Eterno dice que le va a bendecir, que le va a prosperar. Hoy acá en el mundo presente, y por supuesto su recompensa mayor será en el futuro. Será el Olam Haba, la vida eterna, o el mundo por venir, su recompensa final. Pero también en esta parashá tenemos que cuando los hijos de Israel abandonamos el estudio y el hacer las mitzvot o los mandamientos de la Torá, el Eterno también nos promete que nos vendrán muchos, pero muchos males. Nos vendrán muchos sufrimientos, muchos dolores, muchos quebrantamientos, enfermedades y esclavitudes de diferentes maneras. Y finalmente, por el abandono del estudio de la Torá y por no poner en práctica sus mandamientos, tenemos que el Eterno nos dice que nos vendrá finalmente el exilio mundial. La dispersión de nuestro pueblo por todas las naciones del mundo, por todos los pueblos de la tierra, que es por supuesto la realidad que en este momento tenemos las 12 tribus de Israel. Y es que
Mis amigos, ser el pueblo escogido por el Eterno implica privilegios, pero también responsabilidades. Ser el pueblo del pacto, ser los hijos de Elohim, es gozar de prerrogativas divinas, pero también es llevar la responsabilidad de hacer, de cumplir, de ejecutar, de llevar a cabo las mitzvot, los mandamientos, para así ser la luz para el mundo. Pues hay que tener presente que de nuestra observancia como Am Israel de las mitzvot del Eterno depende la estabilidad y el sostenimiento de todos los pueblos de la tierra. El buen equilibrio de todas las naciones depende de la fiel observancia a la Torá por parte de los hijos de Israel y de toda nuestra abodá al Eterno, que ya nos está revelada en nuestra sagrada Tanaj. Ahora, esto que de nuestra obediencia al Eterno y de nuestra obediencia a la Torá depende el sostenimiento y la estabilidad de todo el mundo, entiendo que pudiera sonar un poco arrogante, pero ciertamente no lo es. No lo es. De hecho, esto es a lo que el Eterno, esto es a lo que el Elohei Israel, el Creador del mundo, bendito sea Él, nos ha llamado a las 12 tribus de Yeshurun. Este es el llamado que tenemos todos los hijos de Israel. Recuerde usted que la Torah dice: a Abraham vino y después a Isaac y a Jacob, a ellos, a nuestros avot, a nuestros padres, Hakadosh Baruch Hu les dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones del mundo. En tus descendientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, obviamente somos las 12 tribus de Israel. Así que esa es la promesa y eso es a lo que las 12 tribus de Israel hemos sido llamados, a darle sostenibilidad a este mundo mediante nuestra obediencia a la Torá y del quehacer de nuestra abodá, de nuestro servicio sagrado a nuestro Elohim. Solo de esta forma es que los hijos de Israel nos convertiremos en la sal de la tierra, en Melach Kol Haaretz. Solamente así nos convertimos en la sal de toda la tierra, o en Or Hagoim, en la luz para todas las naciones, la luz para todos los pueblos de la tierra. Así que reitero, entiendo que pudiera sonar un poco tal vez arrogante lo que decimos, pero no lo es. De hecho, cualquiera que abre una Torá encuentra inmediatamente esos pasajes, esas escrituras o esos versículos que hemos citado y muchos más de ellos
Solo por mencionarles otros más, a las 12 tribus de Israel, el Eterno nos dice, porque tú eres pueblo sagrado para el Eterno tu Elohim. El Eterno tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, único, singular, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más adelante vuelve a decirnos, porque eres pueblo sagrado a Hashem tu Elohim. Y el Eterno te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que a esto es lo que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es Él, nos ha llamado a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, en nuestra elección divina, a nosotros los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, por esta elección es que nos dice en la parashá, la abrimos, capítulo 26, versículo 14 y 15. Por esta elección, por este honor, privilegio, prerrogativa, pero a la vez responsabilidad, es que la parashá Bejucotai en el capítulo 26, versículos 14 y 15, y la primera parte del 16 dice, el Eterno a los hijos de Israel, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, dice, yo también haré con vosotros esto. ¿Y qué es todo esto? Una gran lista de calamidades, una gran lista de tribulaciones, de sufrimientos, de enfermedades, de despotenciamiento, de carencias, de falta de, una gran lista de angustias que no sobrevienen a los hijos de Israel. De acá que nuestros maestros, nuestros jajamim nos dicen que este texto habla de las consecuencias de la desobediencia al pacto. Las consecuencias de la desobediencia a la Torah. Como hay un pacto entre Hashem e Israel, hay condiciones y hay consecuencias para la convivencia de entre ambos. La condición para poder permanecer en el pacto y obedecer, y obtener los beneficios del pacto es la obediencia a los mandamientos. De eso trata la parashá de hoy, e incluso en la sesión primera de esto precisamente estuvimos hablando. Como hay un pacto entre Hashem e Israel, hay condiciones y consecuencias para la convivencia entre ambos. La condición para poder permanecer en el pacto y obtener los beneficios del pacto es la obediencia a los mandamientos. Pero la otra parte es, dice, las consecuencias de la obediencia. Las consecuencias de la obediencia son las bendiciones. Es hallar gracia ante el Eterno, es hacer méritos para que la energía de todas las bendiciones
puedan bajar y quedarse con nosotros. Las consecuencias de la obediencia son las bendiciones, pero su contraparte, las consecuencias de la desobediencia, son las maldiciones. Así que por esta razón, quiero que sigamos. Leamos solo de corrido, versículos del 18 al 33 y después comentamos. Déjeme ver, versículo 18. Dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como de hierro, y vuestra tierra como de cobre. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más, o aún 7 veces, por vuestros pecados. Versículo 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Dice el 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Aquí se nos mencionan varias ocasiones. Hashem dice que por la dureza de nuestros corazones, por el orgullo, por el abandono al pacto, por no hacer las mitzvot, dice que va a enviar, dice una y otra vez 7 correcciones, 7 castigos,
7 calamidades, 7 reprensiones divinas. Y se menciona mucho el número 7. Sobre esto dicen los Jajamim de Am Israel que si Hakadosh Baruj Hu castiga a su pueblo con 7 o con el número 7, es porque también, bueno, esto es midá keneged midá, medida por medida. El cielo castiga con 7 porque 7 son las diferentes áreas en las que los hijos de Israel nos habremos apartado. Así que los castigos de los 7 son acorde, en consecuencia, de 7 pasos, grados o niveles de apostasía. De acá que se dice que cuando la Torah dice, y si no me escucháis, ese es el numeral 1, eso significa, si ustedes ya no estudian la Torah, si ustedes dejan de estudiar mi Torah. Número 2, no hacéis todos estos mandamientos. O sea, es una progresión gradual hacia abajo, en decadencia. Eso significa que primero ya no se estudia Torah. Por lo tanto, la secuencia es, ya no se obedecen los mandamientos. Hashem dice, 3, sino que despreciáis mis estatutos. Esto se interpreta, ustedes ya no solo no estudian mi Torah, no obedecen mis mandamientos, sino que ahora incluso ustedes desprecian a los que sí están estudiando la Torah y a los que sí están obedeciendo mis mandamientos. Ahora, ay, eso, y nadie cumple. Sí, y nadie cumple. ¿Y para qué? Y fulano, no, si se la pica, se cree. A eso se le llama despreciar a los que están estudiando la Torah y que están tratando de obedecer los mandamientos. Así que todo es gradual, progresivo. Después dice el Eterno, sino que vuestra alma aborrece mis ordenanzas. Bueno, esto se parece a lo segundo, a lo tercero. Esto tiene que ver con que se odian a los estudiosos de la Torah. Pesados caen después. Mal caen. Y siempre del pretexto, si nadie cumple. Si nadie cumple. Así que de repente los que sí están esforzándose por estudiar la Torah, caen pesados. Quinto, el Eterno dice que a fin de no cumplir mis mandamientos, eso es, oiga esto, intentar de hacer que otros tampoco cumplan la Torah. Así que los grados de apostasía son, véame, ya no se estudia Torah. Por lo tanto, ya no se obedecen los mandamientos. Y ahora hay un desprecio para los que sí estudian la Torah. Hay un odio para los estudiosos de la Torah. Pero no queda hasta ahí la apostasía del corazón, sino que ahora se intenta hacer que otros tampoco la cumplan. Y por supuesto que el cielo mira todas estas maldades del corazón. Y por eso es que
tenemos la lista de todas las maldiciones. Numeral 6 dice, sino que aborrecen todos mis mandamientos. En ese nivel de degradación espiritual, después de que se intenta hacer que otros ya no cumplan tampoco la Torá, después se niegan que los mandamientos fueron dados por Elohim. Después se niega que los mandamientos fueron dados por el Eterno. A saber si será cierto. Y el numeral 7, sino que quebrantáis mi pacto. Mire hasta dónde llega la degradación espiritual. Finalmente se niega la existencia de Elohim. Finalmente se niega la existencia del Eterno. Y si alguien dice, no, pero es que hasta ahí no llega cualquiera. Cuando dice que se niega la existencia de Elohim, se interpreta que después todos los castigos, todas las calamidades que vienen, le son atribuidas a la coincidencia, a la casualidad, al destino, a la mala economía de un país, a la situación global. Deja de verse al Eterno. Y ya se le atribuye que todas estas cosas son la casualidad. Entonces, eso es negar la existencia de Elohim, no poner cuidado que es el cielo el que está tratando con la dureza de uno, sino atribuir la mala racha, la mala suerte, los tiempos malos que podamos estar viviendo, atribuírselo al gobierno, a los políticos, a la situación económica de un país. Esto es negar la existencia de Elohim. Así que 7 son los niveles de apostasía. Por lo tanto, Hashem dice, os castigaré 7 veces. Midá keneged midá. Ahora, si alguien cree que estas maldiciones de las que hemos leído son demasiado fuertes, por supuesto que cuando uno las lee, se oyen muy, pero muy fuertes. Sin embargo, estas correcciones divinas, por muy duras que parezcan, déjenme decirles que estos azotes de los que hemos leído no corresponden a lo que verdaderamente nos merecemos por nuestra dureza de corazón. ¿Escuchó lo que dije? Estos castigos no corresponden a lo que verdaderamente merecemos por nuestra dureza de corazón. En la fe judía sabemos que Hashem, bendito sea, no nos castiga de acuerdo a lo que nosotros merecemos. Esas son nuestras enseñanzas. Que nuestro Abba Kadosh no nos castiga de acuerdo a lo que realmente merecemos. De acá que nos dicen nuestras enseñanzas. Oiga, este principio es muy interesante. Hashem premia mucho más de lo que el hombre merece. Y lo castiga mucho menos de lo que merece. Hashem premia mucho más de lo que el hombre merece. Y lo castiga mucho menos de lo que merece.
O como nos dice uno de nuestros cabalistas del Zohar HaKadosh, dice Rabbi Yehudá, de la Academia de Rabbi Shimon Bar Yochai, dice en el Zohar HaKadosh, Rabbi Yehudá dijo: si los hijos de Israel solamente supieran por qué Elohim visita sus pecados sobre ellos más que los de las otras naciones, ellos advertirían que Él no toma en cuenta ni siquiera una centésima parte de lo que a Él se le debe. Reitero, Rabbi Yehudá dijo: si los hijos de Israel solamente supieran por qué el Eterno visita sus pecados sobre ellos más que los de las otras naciones, ellos advertirían, se darían cuenta, reconocerían que Él no toma en cuenta ni siquiera una centésima parte de lo que a Él se le debe. De acá el principio de nuestra fe que dice, y lo repito, Hashem premia mucho más de lo que el hombre merece y lo castiga mucho menos de lo que merece. Esto nos lleva a considerar nuestro exilio mundial. Lo hemos hablado en otro tipo de sesiones. Incluso el exilio mundial, la dispersión de las 12 tribus de Israel, el galut en el cual estamos en este momento, diseminados y esparcidos por todos los pueblos de la tierra, aún este exilio es una dispersión con misericordia. Es un juicio con misericordia. En otras palabras, nuestro exilio mundial incluso es un castigo suave, ligero, liviano en comparación a lo que realmente merece como castigo nuestra desobediencia a la Torá. Aún el exilio mundial es un castigo suave, puesto que por el abandono de la Torá, los hijos de Israel merecemos dos castigos diferentes: el exilio mundial y finalmente el Gehinom. Por el abandono de la Torá, los hijos de Israel merecemos dos castigos: el exilio mundial y el castigo del Gehinom. Sin embargo, el castigo del Gehinom, a ruegos de Abraham Avinu, lo vimos en la parasha Lech Lechá, la parasha número 3. El castigo del Gehinom, a ruego de Abraham Avinu ante el Eterno, Hashem, ese castigo nos lo dejó sin efecto. Nos lo anuló. Mire lo que logró Abraham Avinu por todos sus descendientes, por todos sus hijos. Hashem le dijo en su momento: si mis hijos, si tus hijos abandonan mi Torah, van a ir al exilio mundial y finalmente les espera el Gehinom.
Abraham, al escuchar eso, comenzó a ser tefilante el Eterno. Le dijo: Hashem, 2 castigos son muy severos para tus hijos. Déjale solo uno. Anúlales el otro. Dice el Zohar HaKadosh en el volumen 3 y en la página 137, acerca de esto que estamos diciendo. Fue el mérito de Abraham quien salvó a Israel del Gehinom, ya que según la tradición oral, HaKadosh Baruj Hu le dijo a Abraham: mientras tus hijos estén absorbidos en los caminos de la Torá, ellos serán salvados de castigo. Pero si se apartan de ella y olvidaran sus sendas, el Gehinom tendrá sobre ellos dominio y los someterán las naciones de la tierra. El exilio. Mientras tus hijos estarán absorbidos en los caminos de la Torá, le dice Hashem a Abraham, ellos serán salvados de castigo. Pero si se apartaran de ella y olvidaran sus sendas, el fuego del Gehinom tendrá sobre ellos dominio y los someterán las naciones de la tierra. 2 castigos pronunció el Eterno para toda la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob por la desobediencia al pacto. Así que Abraham comienza a interceder y dice: Hashem, 2 castigos seguramente son demasiado. Sea tu voluntad, déjalos escapar del fuego del Gehinom, y mejor que solamente vayan al exilio. El santo respondió: amén, que así sea. Mire lo que logró Abraham por sus hijos. Hashem le dijo: 2 castigos son seguramente demasiado. Si será tu voluntad, déjalos escapar del fuego del Gehinom y más bien que vayan al exilio. Y el santo respondió: amén, que así sea. De ahí que nos dice que el Eterno aceptó la petición de Abraham. ¿Y eso qué significa? Significa que de los 2 castigos que merece a Israel por el abandono de la Torá, a ruegos de Abraham vino, Hashem solo nos dejó uno: el exilio mundial. El otro nos lo anuló. Así que, y valga la aclaración, el exilio mundial de los hijos de Israel no significa el que los hijos de Israel, las 12 tribus, hoy estemos diseminados o esparcidos por todas las naciones del mundo. Esto no significa que el Eterno haya cancelado su pacto con nuestro pueblo. No significa que el Eterno haya anulado o haya desechado a Israel como su pueblo escogido.
La dispersión mundial en la que actualmente estamos, las 12 tribus de Israel, no significa que el Eterno deshizo su pacto con nosotros. No significa que nos desechó como el pueblo escogido. Este tema incluso lo aborda el rabino Shaul en Romanos capítulo 11, donde dice: ¿ha desechado pues el Eterno a su pueblo Israel? Y él mismo responde: en ninguna manera. Así está escrito, Romanos 11:1. ¿Ha desechado pues el Eterno a Israel? Y él dice: en ninguna manera. ¿Y por qué es que no nos ha desechado el Eterno a los hijos de Israel? Porque hay un pacto indisoluble entre Él y nosotros. Hay un pacto eterno y perpetuo entre Él y nosotros. De ahí que es contradictorio que aún enseñando las nuevas escrituras, y cito de nuevo: ¿ha desechado pues el Eterno a Israel? Es el rabino Shaul: en ninguna manera. Entonces, si así está escrito, ¿por qué se sigue repitiendo vez tras vez entre los gentiles que el Eterno desechó a Israel y se buscó a otro pueblo? Esa es una falacia. Así que el exilio mundial en el que estamos hoy no significa que el Eterno nos haya desechado como su pueblo escogido. De hecho, nuestro exilio mundial, reitero, es una disciplina temporal. Eso es el exilio, una disciplina temporal que llegará a su fin. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que se acabará el exilio mundial de las 12 tribus de Israel? Siempre nos vamos por la tangente y siempre nos vamos por lo más fácil. ¿Cuándo se acabará la dispersión, el exilio, la diáspora, la dispersión mundial de las 12 tribus de Israel? La respuesta es: hasta que hagamos teshuvá en las naciones de nuestro exilio. Hasta que hagamos teshuvá en las naciones de nuestro exilio. Teshuvá, como sabemos, es un retorno a la Torá. Ese es el concepto hebreo, judío, de la Torá acerca de lo que es teshuvá. Es un retorno a los mandamientos. Es volvernos a la Torá de Hashem, es retornar a las enseñanzas sagradas recibidas por medio de Moshe o dadas a Moshe para nuestro pueblo. Eso es hacer teshuvá, traducido en español como arrepentimiento. La teshuvá es un retorno a las sendas antiguas, es volver a los caminos del Eterno, que son las enseñanzas de la Torá. Así que nuestro exilio mundial, mis amigos, la condicionante para que éste llegue a su punto final es que todos los hijos de Israel hagamos teshuvá en las naciones de nuestro exilio, es decir, que todos retornemos a nuestra herencia espiritual, es decir, a las enseñanzas de nuestra sagrada Torá. Yo dije el Shabbat anterior, los gentiles dicen que el Mesías ya viene.
La mayoría de la casa de Israel dice que el Mesías ya viene. Y yo les dije, todavía no. ¿Y por qué todavía no? Es lo que estamos diciendo. El Mashiach vendrá hasta que todas las ovejas perdidas de la casa de Israel despertemos a nuestra identidad hebrea y nos volvamos a la Torá. El Mashiach vendrá hasta que la última oveja de la casa de Israel haga teshuvá, que retorne a la Torá como el hijo pródigo, que vuelva a la Torá. Y lo dije el Shabbat anterior. Bueno, cuando venga el momento de la redención final, dice que los que vamos a subir, los hijos de Israel que vamos a subir de las naciones a la tierra prometida, será una multitud como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Lo cierto es que el mar de los de la casa de Israel aún ni han despertado a su identidad hebrea y por ende aún no han regresado a casa. Aún no han hecho teshuvá en las naciones. No han retornado a la Torá. Y oiga, los asimilados en las naciones somos como la arena del mar. Hay una gran multitud, un gran mar de las ovejas de la casa de Israel que aún no han despertado, que aún no han hecho teshuvá, no han retornado a la Torá. Por lo tanto, decir que el Mesías ya viene, como lo dicen los gentiles, o como lo dicen muchos de la casa de Israel, las condiciones proféticas de la restauración, específicamente de la casa de Israel, aún falta mucho que ver. Así que hasta que la casa de Israel toda hagamos teshuvá, hasta entonces vendrá el Mashiach. Y esto nos lleva a aclarar a todos también una verdad muy pero muy importante. Y es que el Mashiach vendrá solamente por las 12 tribus de Israel. Vendrá para sacar de las naciones a los esparcidos, a los exiliados, a los de la diáspora, a los de la dispersión mundial. Por ellos es que viene el Mashiach. Viene por las 12 tribus de Israel para sacarnos de nuestra dispersión mundial
y llevarnos de regreso a la tierra prometida, no en un rapto, no en un arrebatamiento hacia el cielo, sino que viene para sacarnos de las naciones en un segundo éxodo. Un segundo éxodo. Y decimos segundo porque ya hubo un primero. ¿Cuál fue el primer éxodo que tuvimos los hijos de Israel? Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. La salida de Egipto. Ahora, esto nos lleva a aclarar que si nosotros, los hijos de Israel, hablamos que el Mashiach viene por las 12 tribus para sacar a los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob de la dispersión mundial, no en un rapto, no en un arrebatamiento al cielo, sino en un segundo éxodo, ya dije, es que ya hubo un primero. El primero fue Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. ¿Acaso hay un segundo éxodo? Sí. Hay un segundo éxodo. De esto es de lo que más nos hablan nuestros Nevi'im. Yo solo voy a ver una referencia escritural de nuestros profetas y le voy a citar otras por si ustedes quieren verlas. Pero, ¿a dónde es que dice que hay un segundo éxodo? En Yeshaya Hanaví, libro de Isaías, capítulo 11, que todo entendido en este capítulo sabe que nos habla de los días del Mashiach, de la raíz de Ishai, o de Ishai, o de Isaí, como usted pronuncie, que es el Mashiach. De eso habla el capítulo 11 de Yeshaya. Pero lo que quiero detenerme es para aclarar que así como ya hubo un primer éxodo, hay un segundo éxodo venidero. Dice Yeshaya 11:10. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Ishai, o sea el Mashiach, la cual estará puesta por pendón o por bandera o estandarte a los pueblos, es el Mashiach, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Versículo 11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar. Si leemos de corrido ese versículo, lo pasamos de noche. Lo reitero. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Shinar, etc. Dice que el Eterno alzará otra vez su mano para sacar a su pueblo de un exilio. Otra vez. En hebreo dice Shenit. Eso se interpreta segunda. ¿Y por qué segunda vez? Porque ya lo dije, ya hubo una primera vez. Ya hubo un primer éxodo, viene un segundo éxodo. Y siempre es para los hijos de Israel. Para las 12 tribus de Israel. Dice el versículo 12. Y levantará pendón
a las naciones, o sea, es el Mashiach, y juntará los desterrados, los de la diáspora, los del exilio, los de la dispersión mundial, los del Galut, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel. Y reunirá a los esparcidos de Yehudá de los 4 confines de la tierra. Entonces, ¿por quiénes viene el Mashiach? Viene por las 12 tribus. Viene por lo de la casa de Israel y por lo de la casa de Yehudá para hacer un segundo éxodo, una segunda salida de el exilio mundial en el que hoy estamos. Si alguien quiere ver más escrituras, remítase a Irmeyahu, Jeremías capítulo 16, versículos 13 y 14. Al igual que Irmeyahu capítulo 23 del 1 al 8. Vea Matillahu, Mateo 24, 30, 31, y ahí nos quedamos con eso en cuanto a esa área. Así que nuestra dispersión mundial es la consecuencia de haber desatendido los mandamientos de la Torá. Es lo que nos dice en el versículo 33 y 34 en nuestra parashá. 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra, dice, gozará su día de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de Shabbat. Esta dispersión de la que nos hablan los versículos 33 y 34, literal e histórica y específicamente hablando, tiene que ver con el exilio que ocurrió con la casa de Yehudá. Para ser específico, este exilio tiene que ver con la casa de Yehudá. ¿Y por qué no con las 12? Es que, mis amigos, la otra casa, las 10 tribus, desde hace tiempo atrás ya estábamos aventados en las naciones. Dentro de la tierra prometida solo había quedado la casa de Yehudá. Las 10 tribus restantes, llamadas Samaria, la casa de Israel o Efraín, desde tiempo atrás ya habíamos sido desterrados, echados, sacados de la tierra y llevados a las naciones. E incluso para este tiempo del que estoy hablando, las 10 tribus ya nos habíamos asimilado entre las naciones. Solo la casa de Yehudá había quedado en la tierra. De hecho, todos aquellos que conocen las Nuevas Escrituras o el Nuevo Testamento, para interpretarlo correcta y apropiadamente, hay que entender esa base. Que en los tiempos de las Nuevas Escrituras, dentro de la tierra de Israel solo está la casa de Yehudá. Solo está la casa de Yehudá, que la conforman Yehudá, Binyamin y Levim, por lo menos una parte. Las otras 10 tribus para los días del Nuevo Testamento ya llevaba cientos de años diseminadas
esparcidas, desparramadas por las naciones gentiles y asimiladas con los goim. Así que cuando leemos los versículos 33 y 34 del capítulo 26 de nuestra parashá, reitero, solo la casa de Yehudá estaba dentro de la tierra. Por lo tanto, este exilio del que se nos está hablando acá fue un exilio de nuestros hermanos mayores a Babilonia. A Babilonia específicamente. Ahora, ¿por qué es que vino este exilio a Babilonia para la casa de Yehudá? Lo sabemos. Fue a causa de que la casa de Yehudá en la tierra desatendió el Shabbat. La casa de Yehudá en la tierra desatendió la Shemitah, el año sabático. Desatendió el Yovel, los años del jubileo. No, si Hashem no está bromeando. Por eso vino la dispersión o el exilio a Babilonia de la casa de Yehudá. Y fueron a parar allá 70 años por haber desatendido el Shabbat. La Shemitah, el año sabático, y los años Yovel o años de jubileo. E incluso nuestra historia nos dice que la casa de Yehudá había dejado de guardar 62 años sabáticos, 62 Shemitot, más 8 años Yovel, 8 años jubileos. Así que 68 años sabáticos más 8 años Yovel suman 70. Suman 70. Y volvemos a lo que al principio que vimos incluso con los 7. ¿Por qué el Eterno castiga con 7? Porque 7 son los niveles de apostasía. ¿Por qué el Eterno envió a Babilonia a la casa de Yehudá? Porque 70 años no le dieron el reposo a la tierra. Midá que neged midá. Reiteramos, dice Vaikra, Levítico 26, 33 y 34. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo, los que no le fueron dados. ¿Y dónde dice que fueron 70 años los que la casa de Israel fue al exilio de Babilonia? ¿Dónde dice que fueron 70 años? En Divrei Hayamim Bet, en el libro segundo de las Crónicas, en el capítulo 36, que es el último de ese libro,
Divrei Hayamim Bet, segundo libro de las Crónicas. Leamos para que tomemos contexto. Dice el versículo 5, leamos un rato. Segundo libro de las Crónicas 36:5. Cuando comenzó a reinar, voy a leer los nombres en español, Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Eterno su Elohim. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. A un rey judío. ¿Por qué? Por su abandono a la Torá. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa del Eterno, y los puso en su templo en Babilonia. Humillación para nuestro pueblo. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Jehudá. Y reinó en su lugar, leo en español, Joaquín su hijo, Jehonías. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Mire cuánto duró su reino. ¿Por qué fue tan corto su reinado? Hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Es que quien abandona la Torá no le va bien. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa del Eterno, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Jehudá y Jerusalén. Otro rey humillado que va para Babilonia. A todo aquel que abandona el estudio y el obedecer los mandamientos de la Torá no le va bien. Versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno su Elohim, y no se humilló delante del profeta Irmeyahu, que le hablaba de parte del Eterno. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, contra Nabucodonosor, al cual había jurado por el Eterno, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse al Eterno, el Elohe Israel. Otro que dejó la Torá. También todos los principales, Kohanim y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Eterno, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Eterno, el Elohe de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio los mensajeros del Eterno y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Eterno contra su pueblo, y no hubo ya remedio. ¿Qué viene ahora? El exilio. El galut, la dispersión, por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa del Eterno, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Eterno, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Saquearon todos los babilonios.
Y quemaron la casa de Elohim, es el segundo templo. Corrijo, es el primero. Y quemaron la casa de Elohim y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, o sea, esclavos, y fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Irmeyahu, hasta que la tierra hubo gozado reposo, lo que está escrito en nuestra parashá. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Y aquí es donde dice cuántos años fue. Hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Por qué es que el Eterno llevó entonces 70 años a la casa de Yehudá, Babilonia? Por los 70 años que no le dieron reposo a la tierra. 62 años Shemitot, 62 años sabáticos más 8 años Yobel, 70. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Irmeyahu, el Eterno despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: el Eterno, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Yehudá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea el Eterno su Elohim con él y suba. Así que después de los 70 años, Hashem dijo: 70 van para Babilonia. Y Hashem es exacto. Después de esos 70 años, los Yehudim volvieron a la tierra de Israel. Es ahí donde tenemos los libros de Nehemías, Nehemías, Ezra y todos los profetas, Ageo, Zacarías, Malaquías, que se les llaman los profetas de la restauración. Avancemos, leamos de corrido, hay un área que quiero detenerme. Leamos, versículo 33, la parashá. 33, leamos de corrido hasta el 42. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de entre vosotros caerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres, decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición.
yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Bien. Ustedes han notado que nuestra Sagrada Torá constantemente menciona a Abraham, Isaac y Jacob, nuestros avot, nuestros patriarcas. Y por donde no leemos los nombres seguidos, Abraham, Isaac y Jacob. Pero nunca se nos mencionan nuestras matriarcas. Sara, Ribka, Rachel y Lea. Ellas nunca son mencionadas. Y siempre que hablamos del Sehut Avot, del mérito de los padres, siempre citamos solamente y escrituralmente Abraham, Isaac y Jacob. Pero, para el bienestar nuestro como hijos de Israel, también necesitamos el mérito de nuestras matriarcas, el mérito de nuestras imeot, nuestras madres, Sara, Ribka, Rachel y Lea. Nosotros necesitamos tanto de los méritos de los avot, Abraham, Isaac y Jacob, pero también necesitamos de los méritos de nuestras matriarcas. Entonces, ¿y por qué ellas no son mencionadas? Oiga esto. Ellas, de hecho, están codificadas siempre en la Torá. Y en este versículo 42 que hemos leído, aunque solamente se menciona a Isaac, a Jacob, Isaac y Abraham, pero acá están ellas incluidas. Sus nombres están codificados. Y ese es el sod que vamos a descifrar. Oiga esto. Esta es la grandeza de nuestra Sagrada Torá, escrita en Lashon HaKodesh, escrita en la lengua sagrada, el hebreo, el ivrit. Esta es la grandeza de nuestra Sagrada Torá, donde hay tantísimos secretos escondidos. Hay tantísimas enseñanzas codificadas que por ende no están superficialmente. Esa es la grandeza del hebreo. ¿Cómo vemos que acá en este versículo 42 están nuestras matriarcas? Bueno, en hebreo hay una palabra, véala. Ahí dice et. Aleph Tav. Los que saben hebreo
¿Entienden? Los que no saben hebreo, yo les explico. Et. Cuando yo enseño hebreo a mis talmidim, les digo, et es una preposición. Y de esa forma la vemos. Pero más allá de ser et una preposición hebrea, véanme de nuevo, et es un código. Cuando en la Torah aparecen estas dos letras, Aleph, Tav, es para especificar algo o para especificar a alguien, entre muchas acepciones. Pero a nivel del sol, et es un código. A nivel del sol, et también significa que aparte de los que el texto hebreo se esté refiriendo, adicionalmente hay algo junto con ese objeto, o que hay alguien más junto con esa persona. Que están juntos. Y este es el código, et. Se lo voy a repetir. Cuando leemos hebreo y hallamos et, decimos, es para especificar algo, un objeto, para especificar a alguien. Está bien. Pero et, aparte de lo que, de ese objeto o de esa persona a la que se esté refiriendo la Torah, adicionalmente et nos dice que junto con ese objeto o que junto con esa persona hay alguien más, o que hay algo más junto con. De estos secretos de nuestra Sagrada Torá es que tenemos la enseñanza en la fe judía, enseñanzas que por supuesto no están explícitas en la Biblia, enseñanzas que cualquiera que no conozca todos estos principios de nuestra Sagrada Torá, simple y llanamente dice, sí, pero eso no está en la Biblia. Sí, pero eso no está escrito. Mis amigos, por eso es que son códigos. Por eso es que son códigos. Y todos sabemos que un código no define. Un código es un código. Para entenderlo hay que descifrarlo. Y la Torá está llena de códigos. Por supuesto, en hebreo. Ahora, para descifrar los códigos de la Torá, primero necesitamos leer y entender hebreo. No griego, hebreo. Para descifrar o decodificar los secretos de la Torá, primero necesitamos saber leer y entender hebreo. Segundo, debemos beber de la fuente de la sabiduría de las grandes luminarias de Torá de Am Israel. Porque ellos son, hablo en alegoría, ellos, los grandes sabios de Israel, nuestro pueblo, ellos abrieron los pozos de aguas, a donde ahora venimos, pozos de aguas de sabiduría de Torá,
a donde ahora nosotros venimos solo a beber del pozo de aguas que ellos cavaron. Estoy usando metáfora. Ellos partieron la nuez, trabajaron para hacerlo. Nosotros venimos y nos comemos la comidita. Así que debemos saber hebreo y debemos beber de la fuente de la sabiduría divina de nuestros grandes jajamim. Así que sobre la base que nos dice que adicionalmente al objeto o a la persona que es mencionada en la Torá, nos dice que junto con tal objeto o junto con tal persona hay alguien más que está junto a él o a ella. Sobre esta base entonces veamos para entenderlo mejor. Veamos por qué sabemos que junto con Caín nació una gemela. Y junto con Abel, nacieron dos. Y vuelvo. Quien no conoce los secretos de la Torá, por supuesto que dirá, sí, pero eso no está en la Biblia, eso no está escrito, eso no está en la Torá. Reitero, por eso son códigos. Por eso son códigos. Y para entender que junto con Caín nació una gemela, y junto con Hebel o Abel nacieron dos gemelas, esta es la clave. Vamos a abrir el libro de Bereshit, Sefer Bereshit, capítulo 4, versículo 1. Lo voy a leer en hebreo primero, para que se oiga la palabra Oiga lo que dice. Bereshit 4:1. Vehadam yada et Havah Ishto vatahar vateled et Caín. Vehadam yada et Havah Ishto vatahar vateled et Caín. Adán conoció a Java, su mujer. Se embarazó y dio a luz, dice en hebreo, Caín. ¿Qué dijimos que significa el sodo, el código de Nos dice que junto con el objeto o la persona que se está mencionando, hay algo o hay alguien más. Así que Java dio a luz Caín. Junto con Caín había alguien más. Su hermana gemela. Por eso son códigos. Ahora veamos que junto con Hebel venían dos gemelas utilizando este código. Dice el versículo 2, siempre en Bereshit 4, versículo 2. Oigan bien, si usted lee hebreo, léalo, y si no, escuche, que va a oír mencionar dos veces
Dice el versículo 2. Batosef la ledet et Ahiv et Habel. ¿Escuchó? Leo de nuevo. Batosef la ledet, corrijo, et Ahiv et Habel. ¿Cuántos et escuchó? En español dice, y volvió a dar a luz, hablando de Jabá, de Eva, y volvió a dar a luz et Ahiv, primer et, a su hermano, y después dice et Habel. Wow. Dos et se mencionan con Abel, con Hebel. ¿Y quién dice eso? Cuando nació Caín, reitero, solo hay un et. Porque con Caín venía una hermana gemela. Con Hebel o Abel se mencionan dos et. Porque junto con Hebel o Abel venían dos hermanas gemelas. Leo las enseñanzas de los místicos de la Torá. Citan el versículo 1 del capítulo 4 que acabamos de leer. Se dice que Java tuvo a Caín, donde dice Bateled et Caín, lo cual señala que había alguien más además de él, es decir, su gemela. Pero cuando habla del nacimiento de Hebel, dice el versículo, et Ahiv, et Hebel, indicando así que con Hebel nacieron dos gemelas. Esta es la grandeza del hebreo. Por reitero, de Caín se dice que Javá, Eva, tuvo a Caín. Se lee, Bateled et Caín, lo cual señala que había alguien más además de él, o sea, su gemela. Pero cuando habla el nacimiento de Hebel, dice el versículo, et Ahiv, et Hebel, indicando así que con Hebel nacieron dos gemelas. Estos son los códigos de nuestra sagrada Torá. Por supuesto, en Lashon HaKodesh, en el idioma hebreo. Así que si alguien no sabe hebreo, prudentemente, cuando escucha áreas que no están escritas en la Biblia, pero que le dicen, en hebreo dice tal cosa, mejor sea humilde, diga, no, yo hasta ahí no llego. Porque reitero, la Torá está llena de códigos, de donde se derivan enseñanzas que no están explícitas en nuestras Biblias. Son enseñanzas que no se ven por encima. No se ve superficialmente, que solo puede entenderse cuando, por ejemplo, en este caso, se decodifican o se descifran estos códigos hebreos. Sobre esto mismo, el Zohar HaKadosh, en el tomo 2 y en la Parashá Bereshit y en la página 219, retomando esto mismo, dice el Zohar, Caín, o sea, Caín, estaba celoso de la gemela adicional que nació con Hebel. Como está escrito,
Y aquí vuelve a lo mismo que ya leímos y citamos en hebreo. Y ella, hablando de Javá o de Eva, y ella dio a luz otra vez a Et, su hermano. Ajá. Et Hebel. Y dice Zohar, este doble uso de la partícula et, es una referencia a las dos niñas nacidas con Hebel. Este uso de la partícula et es una referencia a las dos niñas nacidas con Hebel. Porque este código nos dice que junto al objeto o junto a la persona que se menciona específicamente, adicionalmente a él, a ella o a ese objeto, hay algo o hay alguien más. Veamos otro ejemplo. En el capítulo 9 de Bereshit, Génesis capítulo 9, tenemos lo mismo. Dice el versículo 1, 9:1. Esto habla de después de un año, cuando ya las aguas del diluvio se secaron sobre la faz de la tierra, y ya Noah pudo salir de la teba, del arca, junto con su familia. Dice 9:1, Bereshit 9:1. Vaivarech Elohim et Noach ve'et banav. ¿Escuchó? En español dice, bendijo Elohim a Noach y a sus hijos. Es lo que dice. Bendijo Elohim a Noach y a sus hijos. Sí, pero en hebreo dice, Vaivarech Elohim et Noach. ¿Quién está con Noach? Su esposa. Ve'et banav. Y sus hijos. ¿Quiénes están con sus hijos? Las mujeres de ellos. Cito de nuevo el Zohar HaKadosh. Dice el Zohar, y Elohim bendijo a Noach. Volvemos. La partícula et, después de Elohim, es el nombre del principio femenino. Y es mencionado también aquí para incluir a la esposa de Noach y en la línea, y et, sus hijos. La partícula et es usada para indicar que sus esposas están incluidas. La partícula et es usada para indicar que sus esposas están incluidas. Esto nos lleva al punto que en el versículo 42 de nuestra parashá, lo leo en hebreo. Si usted gusta, véalo en hebreo, y quien no, pues véalo en español. Dice Vaikra 26:42. Solo se nos va a mencionar a Jacob, Isaac y Abraham. En ese orden está así, en estos versículos. Pero vuelvo. Los hijos de Israel necesitamos también el mérito de nuestras matriarcas. ¿Y por qué no son mencionadas? Ahí están, solo que están codificadas. 26:42. Dice en hebreo,
va a oír mencionar el pacto con los tres patriarcas, pero también va a oír mencionar 3 veces et. Creo que ya la agarramos. Versículo 42 dice en hebreo, Besaharti, dice el Eterno, Besaharti et briti Jacob, Beaf, et briti Itzhak, Beaf, et briti Abraham Escor. Las 3 veces se mencionan el pacto del Eterno con nuestros 3 patriarcas. Pero 3 veces se menciona et. Et briti Jacob, et briti Isaac, et briti Abraham. Mi pacto con Abraham, mi pacto en ese orden, mi pacto con Jacob, mi pacto con Isaac, mi pacto con Abraham. Pero en hebreo dice, et briti Jacob, et briti Isaac, et briti Abraham. Diciéndonos el texto que junto con la mención de Jacob, Isaac y Abraham, allí hay alguien más. Allí hay alguien más. Sí. ¿Y quiénes son, en este caso, esas alguien más? Sara, Rivka, Rachel y Lea. Los méritos de los 3, el pacto del Eterno con los 3 y el mérito de los 3 patriarcas, más el mérito de nuestras matriarcas. Y cerremos esta sesión leyendo solo de corrido la parte final, con la que vamos a retomar la siguiente sesión. Versículos del 42 al 46, solo leemos de corrido y en la siguiente sesión los retomamos. 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará su día de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy el Eterno su Elohim. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Mitzrayim a los ojos de las naciones, para ser su Elohim. Yo el Eterno. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció el Eterno entre sí y los hijos de Israel en el Har Sinai por mano de Moshe. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Bejukotai, la Parashá número 33. Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, continuaremos a las 17 horas con 30 minutos. 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Haverai y Ahai. Y Talmidai.
Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom para sus familias.